Buenos días, ¿cómo están hermanos, hermanas? Bienvenidos otra vez al programa de El Estudio de la Lección de la Escuela Sabática. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares hoy a través de los canales de televisión 55.7, 51.2, 51.3 y 17.4. Estos están en las ciudades de Dallas, Houston, San Antonio, Texas y Austin, la capital del estado de Texas también. A los que nos están sintonizando en Radio Advenimiento, igual les damos la bienvenida. Está conmigo hoy la hermana Noemí Reyes, me va a acompañar en el estudio de la lección. ¿Cómo está, hermanita? Muy bien, muy buenos días, hermanos. Aquí estamos muy contentos, agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de compartir con ustedes la palabra del Señor. Amén. ¿Quiere orar? Claro que sí, pastor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea su nombre, Señor. Amén. En esta mañana le damos gracias, Señor, por un día más de vida que nos regala. Y también, Señor, gracias por el privilegio que nos da de estar aquí en esta mañana. Pedimos, Señor, que su palabra pueda llegar a cada corazón y que pueda hacer el efecto necesario en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Amén. Todo esto se lo pedimos en el nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros mirábamos que Moisés le dijo al pueblo, miren, apártense de todos estos impíos, apártense de sus tiendas, porque el Señor se va a manifestar. Y si estos hombres mueren como mueren todos los hombres, entonces pues Jehová a mí no me ha escogido. Mas si mueren de una manera que nunca se ha visto, es decir, que Jehová haga algo nuevo, como por ejemplo que la tierra se abra y se los trague, entonces ustedes se van a dar cuenta que estos hombres han irritado al Señor, han ofendido al Señor, y pues que yo estoy en esto porque Él me ha puesto. Pues bueno, hermanos, hoy vamos a mirar si efectivamente se cumplieron o no las palabras de Moisés. Según esta lección, bajo el título Los rebeldes castigados, hermana Noemí, ¿qué destino les tocó a aquellos rebeldes? Pastor, aquí nosotros vemos, ¿verdad? Como dice en Números 16, 31 al 35, y dice, y aconteció que acabando él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y la tierra abrió su boca y los tragó, a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré, y a toda su herencia. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al abismo, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Y salió fuego de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Qué le parece, hermana, esto? Tremendo, pastor, es algo muy, muy tremendo que nosotros podemos ver aquí en la palabra del Señor, ¿verdad? Cómo el Señor respaldó las palabras de su siervo Moisés, cómo Él dio este castigo a estos rebeldes, ¿verdad? Que se levantaron en contra de sus hijos. Como que Dios y Moisés estaban de acuerdo, porque termina de hablar Moisés y Dios que actúa el Señor. Sí, qué tremendo. Sí, exactamente. Y mire que dice que salió corriendo la gente, dice, ante el grito. Cuando estas personas fueron tragadas, pues pegaron aquel grito, de manera que los que estaban en derredor, dice, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también a nosotros la tierra. Pero mire, fuego salió delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Qué tremendo. Así nosotros vemos que fue el destino de los rebeldes. Pudo haberse evitado ese destino si hubieran oído la advertencia de Dios, si hubieran oído los llamados de Dios a través de Moisés a cambiar de actitud, a cambiar de manera de actuar. Qué lástima cuando pues no se oye, no se quiere oír los consejos del Señor. Exactamente, el Señor habló con ellos, el Señor envió a su siervo Moisés, y ellos no quisieron escucharlo, ellos querían que ellos creían que ellos estaban en lo correcto, pero ellos se resistían a la voz del Señor por el orgullo que había en su corazón
el deseo del poder, pastor, porque aquí nosotros vemos que ellos estaban peleando por poder. Exactamente. Entonces ellos no escucharon a la voz del Señor y pues lamentablemente fueron consumidos por el fuego de Jehová. Mire el cuadro, imagínese usted. Dice que salieron y se pusieron frente a sus tiendas con sus familias, desafiando a Dios. El llamado de Dios, apártense, apártense. El llamado de Dios era, dejen esta rebelión. Ellos se pararon allí. Mientras los demás se apartaron, ellos se pararon, como nosotros aquí estamos. Sí. Y imagínense el cuadro, la tierra se abre y van todos para abajo. Algo impactante. ¿Qué dice el don profético? El don profético dice, pastor, de pie, llenos de terror y expectación, en espera del acontecimiento, todos los israelitas fijaron los ojos en Moisés. Cuando terminó de hablar, la tierra sólida se partió y los rebeldes cayeron vivos al abismo con todo lo que les pertenecía y perecieron de en medio de la congregación. El pueblo huyó sintiéndose condenado como copartícipes del pecado, pero el castigo no terminó en eso. Un fuego que fulguró de la nube, alcanzando a los 250 príncipes que habían ofrecido incienso, y los consumió. Estos hombres, que no habían sido los primeros en rebelarse, no fueron destruidos con los conspiradores principales. Se les dio oportunidad de ver el fin de ellos y arrepentirse, pero sus simpatías estaban con los rebeldes y compartieron su suerte. Mire, pastor, todavía Tremendo. el Señor les dio la oportunidad de ver el castigo que le dio a Coré, Natán y Abiram y a su familia, pero aún así no se arrepintieron. Dice que la simpatía que ellos le tenían a ellos era tan grande que aún viendo el fin de ellos, ellos no se arrepintieron. O sea, salieron huyendo, queriendo ser librados de aquello, pero en el corazón no se habían arrepentido, no había arrepentimiento de la simpatía que habían tenido con aquellos rebeldes y que los habían acompañado. Eso me hace pensar, hermana, en el tiempo final. Qué triste sería de que algunos, vamos a incluirnos nosotros, que algunos de nosotros andemos huyendo de que no nos caigan los juicios de Dios, pero en el corazón pues todavía no hayamos hecho una entrega completa al Señor. De la misma manera el castigo nos alcanzaría. Exactamente. Aquí ellos salieron huyendo. Ellos bien pudieron, cuando miraron el castigo que estaba recibiendo Coré, Datán y Abiram y todos los demás de la familia, ellos bien pudieron haberse allí entregado. Señor, reconocemos que nosotros también hemos estado con ellos, hemos participado, pero no, huyeron con los incensarios. Y allí dijo el Señor, no, aunque vayan huyendo, los alcanzo con el fuego de Dios, y los consumió. ¿Por qué? Porque simpatizaban con los rebeldes. Exactamente. Hermana, es un peligro simpatizar con los rebeldes. Eso es terrible. Y hoy en día no vemos la diferencia. No vemos la diferencia porque nosotros podemos ver cómo el enemigo ha tomado tanto lugar en las congregaciones y siempre hay un rebelde que instiga a los demás hermanos, y nosotros aquí podemos ver cómo el Señor le dio su castigo y aún a los otros les dio oportunidad de ver el fin de ellos, pero como dijo usted, pastor, ellos pudieron haberse postrado y decirle, Señor, reconocemos nuestro pecado, pedirle perdón al Señor, pero aún así ellos no lo hicieron y fuego de Dios cayó sobre ellos. Y hoy en día muchas personas pueden pues apoyar a los rebeldes y pues levantarse en contra del líder de la iglesia. ¿Sabe que es un problema esto de apoyar a los rebeldes? Porque, como dicen, hechor y consentidor, pena igual. Entonces aquí tenemos nosotros que tener mucho discernimiento para que el Espíritu Santo nos haga ver dónde está la persona completamente equivocada, y aunque sea nuestro amigo, aunque sea nuestro pariente, si está equivocada, no debemos ni de simpatizar, dice. No. Porque si simpatizamos, pues
eso indica que estamos apoyando eso, y podemos también ser objeto de reprensión, ser objeto de castigo de parte del Señor. Estamos hablando de una rebelión contra Dios, porque Sí. aquí quien había puesto a Moisés y Aarón era el Señor. Dios había determinado, tú serás el sacerdote y tú eres el líder. O sea, aquí no es algo, además era evidente que Dios los había puesto. Exactamente. La gente sabía que Dios los había puesto. Entonces, ¿por qué rebelarse contra Dios? La rebelión era contra Dios en sí. Aquí nosotros hemos visto que cuando dialogó Moisés, las escrituras dicen de que cuando dialogó con ellos les dijo, ¿por qué rebelarse contra Dios? ¿Aarón quién es? Les dice Moisés, ¿Aarón Sí, quién es? sí. Aarón es alguien que Dios puso. ¿Por qué rebelarse contra el ministerio que Dios ha establecido en él? Y aquí pues lamentablemente los 250 no se salvaron. No, pastor, nosotros vemos, ¿verdad?, cómo ellos obtuvieron el apoyo de las demás personas para hacerle daño a Moisés y Aarón por el deseo del sacerdocio. Y como dijo usted, muchas veces los rebeldes instigan a los demás. Y nosotros casi siempre vemos eso, pastor, a fin de año cuando se hacen los nombramientos en la iglesia. Muchos quieren pues estar más arriba de otros, y ahí llega ese espíritu de Coré a meterse en el corazón de las personas, pero el Señor nos habla por medio de su palabra, y Él nos dice que estas personas nosotros no debemos de apoyarlas, no debemos ni juntarnos con ellos, debemos apartarnos de eso. Y me gustó mucho a mí una cita en 2 Tesalonicenses 3:14, y dice: si alguno no obedeciere a nuestra palabra por esta epístola, señalad al tal y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis como enemigo, sino amonestadlo como hermano. Y el mismo Dios de paz os dé siempre paz en toda manera. Si alguien llegara, hermanos, y los instigara a hacer el mal, a rebelarse en la iglesia, pues hay que reprenderlo como hermano, dice la palabra del Señor. No os juntéis con él, dice, pero no lo tengáis como enemigo, sino reprenderlo como hermano. Así es que ejemplo grande nosotros tenemos en esta lección. Me gustó mucho, pastor, y he meditado tanto en esta lección, como usted no se imagina, porque uno puede ver a veces cosas que no son de agrado del Señor, y esto le sirve a uno para que uno pueda recapacitar y pues siempre tratar de apoyar a nuestro líder en nuestra iglesia, porque como usted dijo, ellos no se rebelaron contra Moisés, se rebelaron contra Dios, y el Señor es el que hace el llamado a esa persona que está en servicio en la iglesia, pastor, y levantarse contra un líder de la iglesia y levantarse contra Dios, porque estamos como diciendo, el Señor no hizo una buena elección. Entonces aquí nosotros vemos el resultado que ellos obtuvieron. Exacto. Y hay un punto aquí que quiero destacar, es el hecho de que murieron todos los que tenían los incensarios. En esos incensarios ellos habían ofrecido pues fuego, ¿verdad? Habían ofrecido, también habían puesto incienso en ellos. Pero hay un texto que quiero leer, y está en Proverbios capítulo 21, 27. Proverbios 21, 27. Sí, porque hay algo aquí que creo que aplica. Léalo, por favor. Dice: el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Hermanos, nosotros podemos ver aquí de que lo que estos habían ofrecido en aquellos incensarios era prácticamente algo abominable Impío. Delante de Dios. Era abominación. Porque era, dice, ofrecido prácticamente por impíos. Y todo lo que el impío ofrezca es abominación, porque lo ofrece con maldad. Por eso es que fueron castigados, aunque hayan tenido los 250 incensarios con ellos. Pero bueno, ¿cómo sabemos que Dios no castiga indiscriminadamente? Porque aquí hay algo interesante. ¿Quiénes se salvaron en esa ocasión? Vamos a ir a Deuteronomio 24, 16. Y dice:
Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Aquí se ve que Dios no actúa de una manera indiscriminada a la hora de castigar. Él dice, cada quien da cuenta por lo que hace. Los padres no mueren por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno muere por su pecado. ¿Cómo se cumplió esto en el caso de los rebeldes que estamos hablando? Número 26, 9 al 11. Dice, y los hijos de Eliab, Nemuel, y los hijos de Eliab, Nemuel y Datán y Abirán, estos son aquel Datán y Abirán que eran famosos en la congregación, que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos. Y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego de 250 varones, los cuales fueron por señal, mas los hijos de Coré no murieron. Aquí podemos nosotros ver que Dios pues no castiga de una manera indiscriminada. Es decir, que hubieron hijos de estos rebeldes, en el caso específico de Coré, dice, no murieron, para que nosotros veamos que el Señor no hace pagar por lo que no hicieron a los hijos. Sin embargo, hay algo interesante, que las consecuencias no se pueden evitar. Exactamente. Porque algunas veces los hijos no pagan muriendo, pero las consecuencias de lo que los padres hicieron, ellos las arrastran con ellos, las llevan con ellos. Miremos 1 Crónicas 9:19, cómo refuerza esto. Y dice, y Salum, hijo de Coré, hijo de Eliasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron cargo de la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, así como sus padres fueron guardas de la entrada del campamento de Jehová. Mire, aquí se puede ver que el privilegio que tenía Coré eran guardas, dice, de la entrada del campamento de Jehová. Así también sus hijos, dice, los sobrevivientes, ¿verdad? Los que les quedaron, hicieron o continuaron haciendo ese trabajo. Bueno, aquí nosotros tenemos que aprender una lección de esto. Y el don profético nos va a decir cuál es la lección que tenemos que aprender de esto. Y dice, los hijos no fueron condenados por los pecados de sus padres, pero cuando, conociendo ya plenamente la luz que fuera dada a sus padres, rechazaron la luz adicional que a aquellos mismos les fuera concedida, entonces se hicieron cómplices de las culpas de los padres y colmaron la medida de su iniquidad. Mientras Moisés suplicaba a Israel que huyera de la destrucción inminente, todavía podrían haberse evitado el castigo divino. Si Coré y sus asociados se hubieran arrepentido y hubiesen pedido perdón, pero su terca persistencia selló su perdición. En su gran misericordia, Dios distinguió entre los jefes rebeldes a quienes había inducido a la rebelión, y el pueblo que se había dejado engañar, se le dio plazo para que se arrepintiera. Y había tenido una evidencia abrumadora de que los rebeldes erraban y de que Moisés estaba en lo justo. La señalada manifestación del poder de Dios había eliminado toda incertidumbre. Patriarcas y Profetas, página 424. ¿Qué le parece, hermana, el hecho de que al pueblo que se había dejado engañar se le dio plazo para que se arrepintiera? ¿Qué le parece eso trayéndolo a este tiempo, con el plazo que también Dios le ha dado al mundo para que se arrepienta? Dios nos ha dado la oportunidad, pastor, para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros vivamos una vida agradable delante de los ojos de Dios. Tenemos mucha luz que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos pues vivir santificadamente, pastor, y apartarnos, ¿verdad? Mire que nosotros somos hijos de nuestros padres que tal vez no entendieron este mensaje que ahora conocemos, o si lo entendieron no lo quisieron obedecer, pero nosotros nos corresponde hacer nuestra propia decisión. Amén. Pero es lamentable cuando a veces
nos ponemos en una posición igual a la de nuestros padres, es decir, de rebeldes, de duros de corazón, y no queremos entender, y allí nos volvemos cómplices. Dios no es injusto cuando se trata de aplicar aquí el castigo. Deja a los hijos de Coré que vivan, que sobrevivan, pero ellos tenían que hacer su propia decisión a la hora de actuar cuando se trataba de lo recto. Pero si venían y actuaban de la misma manera que sus padres, entonces dice, pues se hacían cómplices del pecado de sus padres, y de alguna manera pues podían también llevar en algún momento el mismo castigo que sus padres llevaron, porque cada uno hace su decisión. Hermano, hermana, estamos viviendo en un tiempo donde el pueblo remanente está diciéndole al mundo, mira, no es que te tienes que salvar en la religión de tus padres, porque hay quienes dicen, yo voy a morir en la religión de mis padres. En esa nací y en esa voy a morir. No, mi hermano, no digas eso. No tienes que morir en la religión de tus padres. Tú tienes que morir haciendo la voluntad de Dios. Y en la religión de tus padres es posible que allí no estén haciendo lo que es agradable delante de Dios. Y ahora el Señor está dándote un plazo para que tú elijas ponerte no del lado de la religión de tus padres, sino del lado de la religión del Señor. Y mira, en este tiempo Dios, a través de un pueblo remanente, te dice que la verdadera religión del Señor es aquella que guarda el día sábado, el día santo, que en las Escrituras dice que es el sábado y no otro día. ¿Por qué tú tienes que morir en la religión de tus padres solamente porque tus padres así te enseñaron? Hermano, hermana, abre tus ojos, abre tus oídos, escucha a Dios decirte, la verdadera religión es la que guarda el santo sábado, la que tiene a Jesucristo como su único Salvador, que acepta que ha sido justificado por Él, pero que también manda a guardar sus mandamientos. Esa es la verdadera religión, y hay un plazo para que la gente elija ponerse del lado del Señor. Aquí nosotros vemos que en su gran misericordia le dio el Señor un plazo al pueblo que se había dejado engañar para que se arrepintieran. Así también hoy da un plazo el Señor a la gente que se ha dejado engañar por los Coré, Tatán y Abirán de este tiempo, como son los ministros religiosos. El Señor da un tiempo para que se arrepientan de ese engaño en el cual les han puesto. Aprovechemos, hermanos, este tiempo que Dios nos ha dado, este plazo que Dios nos ha dado, aprovechémoslo para ponernos a cuenta con el Señor, para ponernos del lado del Señor. Así nosotros vemos que los hijos de Coré, los que sobrevivieron, pues algunos se pusieron del lado correcto y siguieron en el privilegio, ¿verdad? De seguir allí en el santuario sirviendo. Qué interesante cómo Dios no castiga indiscriminadamente, sino que da una oportunidad a aquellos que han sido contaminados por el engaño, por el error, a que se aparten de Él. Y lo vemos en el caso de los hijos de Coré, que se apartaron del engaño en el cual su papá los había inducido en un tiempo. Pastor. Bueno, ¿qué uso se le dio a los incensarios de los rebeldes aquel día y con qué propósito, hermana? Vamos a número 16, 36 al 40 y dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo de Aarón, sacerdote, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas extendidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron fuego con ellos delante de Jehová, son santificados y serán por señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó el incensario de bronce con que los quemados habían ofrecido,
y los extendieron para cubrir el altar, en recuerdo a los hijos de Israel, que en ningún extraño que no sea de la simiente de Aarón se acerque a ofrecer incienso. Coré se acerque a ofrecer incienso, delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por mano de Moisés. Así que, ¿qué uso se le dio a los incensarios de los rebeldes? El pastor, aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que se les dejó como recordatorio que ninguno que no fuera de la casa de Aarón podía ofrecer incienso delante de Jehová. Sí, y miren qué interesante, primeramente dice que el fuego y el fuego que había en ellos, en esos incensarios, se da la orden para que se derrame más allá. Sí. Más allá, o sea, Dios no quiere ese fuego extraño, lejos. Dice, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego. Es un fuego extraño, Dios no quiere ese fuego extraño, ofrecido por hombres que Él no ha escogido. Esos incensarios son santificados, así que ese fuego inmundo, fuera de acá. Y los incensarios, hay que fundirlos, hay que completamente hacer de ellos como una pasta y luego ponerla allí, ¿verdad?, sobre el altar, cubrir el altar con esa pasta de bronce, porque esto debe quedar como un recuerdo de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se tiene que acercar para andar ofreciendo algo que Dios pues no le haya mandado que lo ofrezca. Exactamente. Como sucedió como con Coré, dice, y todos los que estaban con él. Así que con el propósito de que sirviera eso como una amonestación, como un recuerdo, es que se ordena que se fundan y se coloque esa plancha alrededor, ¿verdad?, sobre el altar. Así nosotros vemos que Dios sigue diciéndonos ahora, en este tiempo, no me gusta la rebelión de personas para las cuales o de las cuales yo no haya escogido para servirme en algo que yo he determinado que hagan. Es muy delicado, la verdad. Muy delicado, pastor. El Señor no quiere fuego extraño. El Señor eso lo ve de lejos. Eso el Señor lo quiere lejos de su presencia. Y nosotros, pastor, pues que Dios nos ayude para poder seguir adelante y apartarnos de todas estas cosas, porque dicen que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Pastor. Imaginémonos, hermana, voy a poner un caso así que se da ahora, ¿verdad? Imaginémonos que su esposo, el hermano Santos Reyes, el primer anciano de la iglesia, Dios ha determinado que sirva este año como primer anciano. Pero yo vengo, usted no es la esposa, voy a cambiar el punto. Pero yo vengo y comienzo con usted a ponerme de acuerdo para ver cómo mejor lo quitamos al hermano, porque no nos parece que él sea la persona que deba estar allí en ese puesto. Y empezamos a trabajar usted y agarramos otros más por ahí para venir y hacer esa como presión de que el hermano no lo debemos poner, no lo debemos tener ahí. Hermana, ¿cómo cree usted que Dios interpretaría eso de parte de nosotros? Interpretaría como una rebelión, como que ustedes se están rebelando contra lo que Él ha mandado, pues. Si Dios ha determinado que este hermano sirva este año como anciano, ¿qué tengo que estar yo ahora con usted o con otros más poniéndonos de acuerdo para presionar de que él no sea, sino que sea otro que nosotros quisiéramos? Estoy trayendo esto porque esto es lo que se da en este tiempo en las iglesias. Y como dice aquí, allí, miren hermanos, cada vez que nos mete ese espíritu de rebelión, miremos el altar de bronce y miremos la pasta que tienen de alrededor de los incensarios, de los rebeldes, que Dios dijo, y me van a poner esta pasta alrededor para que sirva de recuerdo de que nadie se tiene que andar acercando a hacer lo que yo, dice el Señor, no le he mandado que haga. Dios a cada quien, hermanos, le ha asignado lo que va a hacer.
y el tiempo en que lo va a hacer. Dios es soberano y nosotros solamente aceptemos lo que Dios ha determinado. Si nos ponemos en esas rebeliones contra el privilegio, contra un siervo que tiene un privilegio, cuidado. Miremos el altar de bronce, cómo tiene la pasta de los incensarios ahí pegada alrededor. Tengamos cuidado, que Dios tal vez no nos va ahora mismo a consumir, pero si no nos arrepentimos, no crean ustedes que eso va a quedar así nomás. Dios a su debido tiempo nos podría reprender. Así que Dios nos ayude para que no hagamos esas cosas. A veces hay hermanos que les da, miren, yo ya tengo ya años de estar en esto. Y he visto movimientos de personas que hacen contra un siervo, simplemente porque no les cae bien. Es más, algunos dicen, recojamos firmas y veamos cuántos estamos de acuerdo para quitarlo. No, hermanos, no caigamos en esas cosas. Dejémosle a Dios, hermanos, que lo quite. Oremos mejor, si queremos que lo quite, démosle a Dios, orémosle a Dios para que lo quite, pero no andemos recogiendo firmas buscando para quitarlo. Y sobre todo, hermanos, cuando esa persona simplemente lo único que hace es amonestarnos, tratar de que caminemos bien delante de Dios, y solamente porque le codiciamos ese privilegio estamos haciendo eso. Cuidado, este día el Señor está diciendo, aquí está el recuerdo. Así que, hermana Noemí, algunas últimas palabras que usted quiera decir. Bueno, pastor, todo lo que usted ha dicho es verdad, todo es correcto. Y a veces el Señor nos llama a un privilegio y tal vez nosotros no podamos estar contentos. El espíritu de profecía dice que Coré era un hombre que tenía su privilegio, pero él muy adentro de su corazón, él no estaba contento, pero él se detenía hasta el momento en que él decidió pues levantarse en contra de Aarón y de Moisés. Pero el Señor nos dice, hermanos, ¿para qué nos ha llamado? Y el Señor sabe lo que nosotros somos capaces de hacer, y nosotros debemos estar contentos, agradecidos con el Señor por el privilegio que Dios nos desea. Lo que sea, mis hermanos, desempeñémoslo con amor, con gozo, y recordemos siempre que es lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para el Señor. Así. Y siempre apoyemos a nuestro líder, porque si Él está allí es porque el Señor sabe que Él es capaz de poder llevar ese pueblo, de poder guiar esa iglesia, y como dijo el pastor, cuando se nos quiera meter este espíritu de rebeldía, miremos a nuestro Señor Jesucristo, y tal vez hoy no podremos ver esa plancha de bronce, pero sí podemos poner nuestros ojos en el Señor, hermanos, y pedirle al Señor que nos ayude y que seamos humildes para poder a nosotros siempre estar de acuerdo con toda decisión que se tome, porque si nuestro líder de iglesia hoy en día lo hace es porque el Señor ha puesto en su corazón y es para bien de la iglesia. Claro que no vamos a caer también en el otro extremo de obedecer a un líder y apoyar a un líder que a toda costa se mira que nos está dirigiendo mal y que nos está llevando a la apostasía, ¿no? Porque también podría ser que alguien diga, por eso yo no dejo a mi pastor, aunque me diga que el domingo es el día de guardar, yo ahí me voy a quedar con él, porque mi pastor y te está diciendo que el domingo es el día de guardar, te está diciendo que malditos los que están bajo la ley, y te está incitando a que no obedezcas los mandamientos. Ese tipo de líder, lógicamente, tú no lo vas a seguir, tú no lo vas a oír, y a ese sí tú te le tienes que revelar saliéndotele de su redil, porque te está induciendo a lo malo. No queremos también que se vaya a ir al otro extremo. Lo que la hermana Noemí dice es en el sentido de cuando aquel líder está conforme a la escritura y nos está guiando en lo correcto. No deberíamos estarle socavando el piso, o aferruchándole el piso, como dicen, sino que deberíamos de apoyarle, ¿verdad? Porque claramente se ve que nos está guiando conforme a la palabra. Pero aquellos que no nos guían con la palabra, pero aquellos que más bien creen, hasta usan esto para creer que la gente no se les tiene que revelar y están llevando a la gente al error, a eso lógicamente no los vamos a apoyar ni los vamos a seguir, ¿verdad? Más bien tenemos que apartarnos. Dios nos ayude
y volvamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para saber quién verdaderamente es el líder que nos guía correctamente conforme a la palabra y al cual deberíamos de apoyar. Pero sí debemos entender que el Señor nos ha dicho, al que está haciendo bien las cosas y yo lo he llamado para que lo haga, no voy a permitir que los rebeldes lo quieran estar como molestando en el trabajo que hace, porque aquí claramente lo hemos visto hoy, la reprensión que Dios dio a Coré, Datán y Abirán y a los 250 que lo apoyaban. Amén. Y que tenían aquellos incensarios. Los incensarios eran santos, porque ya se había puesto en ellos fuego del altar, ya se había puesto en ellos incienso. Pero los que usaron los incensarios fueron castigados porque simplemente usurparon una función que Dios no los había llamado a hacer. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude a poner por obra lo que Dios quiere que aprendamos. Gracias, Señor, por esta exhortación, porque nuevamente tú quieres que entendamos cuál es el papel que nos toca jugar en tu pueblo. No es el papel de la rebelión, no es el papel de la usurpación, ni el de la conspiración, sino el de la sumisión, el de la obediencia, el de la cooperación y el de la oración. Señor, hoy hay líderes que están equivocados, pero hay líderes que hacen lo recto. De manera que te rogamos que a todos nos des discernimiento para saber quién está en lo equivocado y quién está haciendo lo que es correcto. Y al que está haciendo lo correcto, Señor, que lo apoyemos, que nosotros estemos sosteniéndolo con nuestras oraciones, que nosotros estemos, Señor, apoyándole en todo lo que demande conforme a la palabra. Pero, Padre, te rogamos que nos quites cualquier espíritu de rebelión que pueda haber en nosotros para con ese líder que hace lo bueno y lo recto delante de tus ojos. Ayúdanos, por favor. Y el plazo que has dado, Señor, para que nos apartemos del engaño y el error de esos líderes religiosos, Señor, que lo aprovechemos para salirnos y venir a formar parte de tu pueblo verdadero. Gracias, Señor, porque los hijos de Coré, los que sobrevivieron, pudieron entender que sus padres estuvieron equivocados y ellos se pusieron del lado correcto y por eso siguieron sirviendo en el santuario. Así nosotros también te rogamos que si hemos sido engañados o estamos siendo engañados, Señor, igual nos apartemos y que hagamos lo que tú mandas para poder así contar con tu aprobación. Gracias por tu palabra, gracias por esta amonestación. Pedimos que la pongamos por obra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.